Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al taller de electrónica del tercero B del turno matutino con el profesor José Chávez. En esta ocasión vamos a hablar del experimento número 4 de Arduino, en donde vamos a aprender el uso del ciclo for y de cómo implementarlo. Muy bien, entonces los propósitos para este experimento es que los alumnos conozcan el ciclo for y cómo lo pueden implementar en Arduino utilizando el lenguaje C. También elaborar un experimento en donde se aplique el uso del ciclo for. En este caso pues son experimentos sencillos todavía, donde prendamos y apaguemos LEDs, ¿ok? Prender y apagar LEDs. Bueno, ¿qué es un ciclo? Los ciclos también son conocidos como bucles. Son estructuras de control que se usan en programación y nos permiten repetir una o varias instrucciones cuantas veces se necesite. Existen diferentes tipos. Los que vamos a utilizar nosotros aquí por lo pronto va a ser el ciclo for y el ciclo while. En esta ocasión, en esta práctica, en el experimento número 4, vamos a implementar el ciclo for. Muy bien, el ciclo for, pues en español podríamos decir que se traduce como el ciclo para. Para ciertas variables, si se cumple una condición, entonces ejecutar una sección de código y manipular la variable, ya sea incrementarla o disminuirla. Entonces consiste en una sentencia que engloba un grupo de instrucciones y tienen una variable cuyo valor se va modificando en cada iteración. Entonces nosotros podríamos establecer una condición para que cuando dicha variable llegue a un cierto valor, el ciclo se detenga. El diagrama de flujo es el siguiente. Entonces tenemos que aquí tenemos la parte del inicio o la parte anterior al código antes de llegar al ciclo for, y tenemos la declaración de la variable, que en este caso se llama x, pero puede ser cualquier nombre de variable. Regularmente utilizan la letra i como variable para el for. Entonces declaramos y establecemos la variable, establecemos el valor de la variable, que en este caso es 1, y ponemos la condición. ¿Hasta cuándo se va a ejecutar? Bueno, mientras se cumpla esa condición. Mientras x sea menor a 11, el ciclo se va a ejecutar. Entonces, si x es menor a 11, todas las instrucciones que estén aquí, ya sea enciende un LED, apaga un LED, enciende un motor o lo que sea, todo lo que esté aquí en este bloque se va a ejecutar. Entonces, cada vez que exista una iteración en el ciclo for, se va a incrementar la variable. Sí, también se puede disminuir. Entonces nosotros podemos establecer cualquier criterio para que se vaya modificando, para que se repita este código, ¿sí? Bueno, cuando ya la condición no se cumpla, el ciclo for tiene otra alternativa de trabajo, ¿sí? O otro flujo de trabajo de acuerdo a la condición. En este caso, cuando la condición ya no se cumple, se ejecutan esas instrucciones, que esas instrucciones ya pueden pertenecer al bloque de la programación ajena a lo que es el ciclo for, ¿sí? La continuidad del programa. Incluso puede irse a otra sección, ejecutar otro ciclo for, ejecutar una condicionante if, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces de esta manera es como se declara en un diagrama de flujo el ciclo for, y esa es la primera actividad que ustedes van a hacer. Este mismo diagrama ustedes lo van a dibujar con dibujos de Google, lo van a dibujar y lo van a entregar en Classroom. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, van a ir a su clase de electrónica de tercero, se van a ir aquí a trabajo de clase y se van a dar cuenta que en la semana del 11 al 15 de mayo ya está la actividad que se llama diagrama de flujo ciclo for. Aquí lo que tienen que hacer es abrirlo, darle donde dice ver tarea. Se dan cuenta que ya está un archivo precargado que ustedes no subieron, pero que automáticamente yo lo compartí para todos ustedes, y desde Classroom hice una copia para que ustedes tuvieran el suyo. Lo único que tienen que hacer es abrirlo. Se van a dar cuenta que aquí va a aparecer su nombre y va a aparecer ciclo for. Ok, aquí también esto que está aquí lo van a dejar como estaba. Y bueno, aquí yo ahorita estaba haciendo unas pruebas, voy a borrar, pero a ustedes les va a aparecer totalmente en negro, ¿verdad? En este caso ustedes van a poner el nombre del alumno, van a poner su nombre aquí, yo voy a poner el mío.
Ok, van a poner su nombre completo. Yo ahorita estoy desde una cuenta de estudiante, por eso es que me aparece de esa manera. Entonces, bueno, ahí van a poner su nombre. Después, aquí en esta área de trabajo, van a dibujar el diagrama de flujo. ¿Cuál diagrama de flujo? Pues este diagrama de flujo lo van a hacer ahí. Bueno, ahí ustedes ponen pausa al video para que vayan haciendo ese diagrama. Aquí pues está muy sencillo esta aplicación, ¿sí? Lo que van a hacer es insertar una autoforma. Si se dan cuenta, hay varias formas ya prediseñadas. Aquí nos vamos en la primera opción, en el primer menú de formas, y en la parte de abajo todas estas formas corresponden a elementos de un diagrama de flujo. Entonces vamos a insertar el del ciclo for, que se usa este símbolo, ¿sí? Entonces ustedes van a insertar los símbolos que se requieren de acuerdo a lo que viene ahí en la imagen, y lo que van a hacer es insertar el proceso. Bueno, ustedes ya se fijan qué es lo que tiene ahí, ¿no? Yo nomás les voy a explicar así rápidamente cómo pueden editar. Estos objetos que se van insertando, ustedes los pueden cambiar el color del fondo, pueden cambiar el color de la línea, pueden cambiar el grosor de la línea. Voy a ponerla de color verde y voy a poner el fondo de color blanco. Ahí está. ¿Sí lo ven? Entonces, para agregar texto, pues simplemente selecciono la forma y escribo el texto de esa manera. Entonces ustedes van a insertar, los van a unir con conectores, ¿sí? Aquí en esta parte tenemos todos los conectores. Entonces ya ustedes van a elegir el que se adecue a su necesidad. Yo ya seleccioné el conector, simplemente le doy clic y se agrega. Ahora lo que tengo que hacer es hacer las conexiones. Se dan cuenta, tenemos dos conexiones. Lo voy a cambiar de color porque está de color negro. Lo voy a poner amarillo, lo voy a poner 4 puntos de grosor para que se alcance a distinguir. Entonces yo pues le doy clic a uno de los extremos y lo acerco a la forma y automáticamente me lo pone. Se dan cuenta, aparecieron 4 puntos de color morado y automáticamente me lo acomoda. ¿Se dan cuenta? Entonces en este caso voy a agarrar el extremo y lo voy a poner aquí. Y este lo voy a poner aquí. Cuando yo lo mueva, ya tengo la conexión hecha. Entonces ya si yo hago un reacomodo, automáticamente la línea se va a adecuar para que mantenga dicha conexión. ¿Se dan cuenta? Yo lo muevo y ya está conectado. Entonces si yo decido mover los elementos, ya no voy a estar batallando en editar las conexiones. Ahora, las conexiones en el diagrama de flujo llevan un flujo, llevan una dirección. Entonces se indica con estas flechitas, miren. Es el flujo de control de nuestro programa en ejecución. Por lo tanto, yo ocupo cambiar aquí y decirle que termina en una flecha. De esta manera, y de esta manera yo pongo una flechita aquí en esta parte. Ok, ¿qué pasa cuando termines tu dibujo? Cuando termines tu dibujo, lo único que tienes que hacer es cerrarlo, porque automáticamente se guarda y aquí lo tienes en Classroom. Lo abres otra vez y ya está guardado. ¿Te diste cuenta? No tienes que enviármelo. Lo único que tienes que darle es aquí en el botón de entregar y ya con eso me va a llegar a mí. Muy bien, bueno, esa es la actividad 1 que se entrega esta semana. Vamos a ver la siguiente actividad. La siguiente actividad consiste en implementar en Tinkercad, en simular un experimento de Arduino utilizando el ciclo for. ¿Cómo declaramos el ciclo for en Arduino? Vamos a usar el mismo ejemplo del diagrama de flujo. Entonces yo escribo la palabra reservada del lenguaje C, que es for. Después abro paréntesis y declaro la variable. En este caso la variable yo decidí que se llamara 1, pero se puede llamar X, pero se puede llamar hola, se puede llamar variable, se puede llamar número, LED, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y yo le estoy diciendo que la variable X, mientras sea menor a 11, se va a ejecutar el bloque de instrucciones dentro del for. Y después voy a incrementar la variable en 1. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace en Arduino esta parte. Vámonos aquí a Arduino, abrir Tinkercad. Aquí ya tengo, ya había hecho yo el experimento.
ya lo había dibujado, ¿verdad? Lo único que me falta es agregar el código. Entonces fíjense bien, yo aquí estoy utilizando las salidas de la 2 a la 7. A la 2 se dan cuenta que lo conecté al LED azul, la 3 al LED verde, la 4 al rojo, la 5 la conecté al LED amarillo, la 6 al naranja y la 7 al LED blanco. Entonces lo que yo voy a hacer aquí en Arduino, la práctica que se requiere hacer, que ustedes también van a hacer, es que se enciende el LED azul, después se apague, después se enciende el verde, después se apague, después se enciende el rojo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces pues aquí lo que podrían hacer, con lo que ya saben, es declarar primero todas las salidas digitales de la 2 a la 7, y después tendrían que mandarle un digital write a cada uno de los pines, ¿verdad? Al pin 2 y ponerlo en estado alto, después apagarlo, después encender el otro. Entonces serían muchas líneas de código. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de código para encender, 6 líneas de código para apagar y otras 6 líneas de código para poner el delay. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, lo vamos a hacer con un ciclo for y se van a dar cuenta de que es muy diferente y es más práctico hacerlo así. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es declarar la función setup. Entonces de la siguiente manera, con minúsculas escribimos void setup de esta manera y abrimos llaves. Muy importante que se acuerden de abrir llaves. Y dentro de las llaves vamos a poner el pin mode, la función pin mode, si se acuerdan, es para decirle a Arduino que un pin de digital pues va a ser salida o va a ser entrada, ¿verdad? Si yo pongo input pues va a ser entrada, y si yo pongo output pues lo voy a configurar como salida. Entonces en este caso pues yo le estoy diciendo a Arduino que el pin número 2, que es donde tengo conectado mi LED azul, será una salida. Entonces lo mismo voy a hacer para todos los pines hasta el número 7. Entonces para el pin número 2, para el pin número 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces lo que tengo que hacer aquí es cambiar el número, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces de esta manera ya tengo declarados todos mis pines desde el 2 hasta el 7, y le estoy diciendo que son salidas. Muy bien, que es donde tengo conectados los LEDs. Vámonos a la función loop. Allá no tengo nada que hacer en la función setup. Vámonos a ir a la función loop. Entonces escribo void loop, abro y cierro paréntesis, abro llaves. Ahorita la cierro, ¿no? Bueno, lo voy a cerrar de una vez para que no se me olvide. De esta manera, ahí está. Entonces voy a implementar el ciclo for. Entonces quedamos que era for, después paréntesis y después escribo la variable, ¿sí? Entonces yo lo voy a llamar en este caso LED. Le voy a decir que va a haber una variable de tipo entero que se va a llamar LED o pin. Vamos a ponerle pin, y que ese pin y que esa variable va a tener un valor de 2, ¿sí? ¿Por qué de 2? ¿Por qué voy a empezar en 2? Voy a empezar en 2 porque el pin digital que voy a utilizar primero, que es donde está conectado el LED azul, es el número 2. Entonces le digo que voy a hacer una variable que se llame pin y que valga 2. Vamos a poner punto y coma, y después vamos a poner la condición, ¿sí? La condición mientras x sea menor, mientras pin sea menor a ¿qué? A 8, ¿sí? Mientras sea menor a 8 se va a ejecutar. ¿Por qué a 8? Porque solamente, si se dan cuenta, tengo hasta el 7. Estoy usando el 7, el pin número 7, lo estoy usando como salida, que es donde está conectado mi LED blanco. Entonces ya si yo llego a utilizar el pin número 8, pues ya no va a haber, no se va a ver nada porque no tengo nada conectado. Entonces cuando el pin sea menor a 8, ya más adelante vamos a ver si que podemos poner
que el pin sea igual o menor a 7 y podamos hacer otras adecuaciones. Pongo punto y coma y después le voy a poner que pin se incremente en 1. De esa manera, con pin y el signo de más 2 veces, yo le estoy diciendo que el pin se le vaya sumando 1 en cada iteración. Ok, después lo que voy a hacer es abrir las llaves del bloque for de esta manera. Entonces dentro de las llaves yo voy a poner lo que se va a ejecutar. ¿Y qué se va a ejecutar? Bueno, voy a encender y apagar el LED. Entonces para eso ocupo la función que ustedes ya conocen, que se llama digital write. Entonces yo escribo digital write y le digo que el pin que yo le estoy mandando se encienda. Es con mayúsculas, hide, de esa manera, le pongo punto y coma. Entonces ahorita lo voy a explicar. Déjenme escribir de una vez también el delay, que es con minúsculas, y le digo que va a tardar solamente 500 milisegundos, de esta manera. Y escribo también digital write para apagar el LED que acabo de encender. Entonces ya lo prendí y con esta opción lo apago. Low. Fíjate bien lo que está pasando aquí. Entonces cuando inicie el ciclo, pin valdrá 2. Entonces aquí yo le estoy mandando un digital write, le estoy mandando el valor de 2 y lo estoy encendiendo. Entonces en una primera instancia el LED que se va a encender sería el LED azul. Después voy a esperar 500 milisegundos y después se va a apagar el LED que tiene el valor de pin, que en este caso es 2. Se termina de ejecutar esta sección de código. Voy a agregar un comentario. Aquí se termina el ciclo. Se termina una iteración. Una iteración, no todo el ciclo, ¿verdad? Porque el ciclo va a continuar mientras la condición se cumpla. Entonces se termina solamente una iteración del ciclo for. Cuando pasa eso, con esta función que escribimos aquí, se va a sumar un 1 al pin. Y ahora el pin, en lugar de valer 2 que valía antes, ya va a valer 3. Entonces cuando valga 3, yo voy a decirle con la función de digital write que el número 3, el pin 3, es el que yo quiero que se encienda. Por lo tanto en esta ocasión se va a encender el verde. Va a esperar 500 milisegundos y se va a apagar el verde. Y después así sucesivamente, después el rojo, después el amarillo, después el naranja y por último el blanco. Y ya cuando llegue al blanco y se le sume un 1 al pin, ya va a valer 8. Por lo tanto el pin ya no va a ser menor, a 8, va a ser igual a 8, ya no se va a cumplir la condición. Y lo que va a pasar es que va a terminar el ciclo for y otra vez va a volver a iniciar desde pin igual a 2. Porque recuerden que la función loop es una función que cuando se termina todas las instrucciones que están ahí, dentro de la función loop, vuelve a iniciar. Hagan en cuenta que el Arduino se apaga y se prende y vuelve a iniciar automáticamente. Ok, vamos a ver. Si todos lo escribimos bien, debe de funcionar como se los platiqué. Le doy a iniciar simulación y efectivamente vemos que el pin número 2 se enciende, después se apaga, después el 3, después el 4, después el 5, después el 6, después el 7, se acaba el ciclo for y otra vez empieza en el pin número 2. Y en el pin número 2, aquí con los colores de cable, podemos ver que el 2 corresponde al azul, al LED azul, el 3 al verde, el 4 al rojo y así sucesivamente. Entonces esta es la práctica que ustedes tienen que hacer. Ok, entonces ¿qué pasaría si yo quisiera encender de LED verde a LED naranja solamente? De LED verde a LED naranja. Lo que tendría que hacer es decir que empiece en 3, fíjense bien, que empiece en el pin 3. ¿Por qué? Porque el pin 3 ¿cuál es? Es el verde. Y que no llegue hasta el 7. Por lo tanto yo le tengo que decir que sea menor a 7, que nunca sea igual a 7, ¿verdad? Que sea menor a 7. Entonces yo voy a encenderlo del verde al naranja. Fíjense bien, con ese cambio que hice de poner un 3 aquí y de poner un 7 aquí, antes aquí tenía 8 y antes aquí tenía 2, ¿ok? Mucho ojo.
Le doy iniciar simulación y solamente va a encender del verde al naranja. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si yo quisiera prender nada más del rojo al amarillo? Pues sería lo mismo, ¿no? Yo pondría aquí un 4. Voy a tener simulación. Yo aquí en vez de un 3 voy a poner un 4. Y aquí en vez de un 7 voy a poner un 6. Y le voy a dar a iniciar simulación. Y me enciende del rojo al amarillo y se acaba. Se acaba el ciclo y vuelve a iniciar. Entonces a ese ciclo nomás se ejecuta 2 veces. El pin vale 4, se ejecuta. El pin vale 5, se ejecuta. El pin vale 6, ya no se ejecuta. ¿Se dieron cuenta? Nomás se ejecutó cuando valía 4 y cuando valía 5. Si yo quiero que encienda del rojo al blanco, pues entonces le tengo que decir que sea menor a 8, porque el blanco está en el pin número 7. Entonces el pin que sea menor al pin 8 será el que se va a encender. Entonces ahora sí, le doy a ejecutar y vemos que va del rojo al blanco. ¿Ok? Entonces en su práctica me tienen que hacer que encienda desde el azul hasta el blanco. ¿Ok? Y me la entregan en Google Classroom. Tiene que durar de 15 segundos a 30 segundos máximo, donde se vea bien el código, se vea bien el funcionamiento del experimento. Muy bien, entonces pues continuamos. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día y espero sus trabajos.